Dios te bendiga. Bienvenidos al repaso general que estaremos haciendo de la lección que estuvimos estudiando en esta semana de nuestro folleto Isaías, consolaos pueblo mío. Y esta lección fue la número 7 que llevaba como título La derrota de los asirios. Y el texto bíblico para memorizar fue Isaías 37:16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Allí donde estás, hablemos con nuestro Dios. Bondadoso Dios y Padre, en esta hora te damos las gracias, oh Padre, porque durante toda esta semana nos diste sabiduría para entender tu palabra. En esta hora requerimos tu presencia también. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Durante esta semana, el domingo 7 de febrero, estuvimos estudiando la lección con ataduras. Y allí vimos cómo el rey Ezequías, rey de Jerusalén, estaba con las manos atadas ante la amenaza de Asiria. Ezequías había aprovechado el cambio de rey en Asiria. En ese momento había ascendido al trono Senaquerib y este aprovechó Ezequías el momento para sublevarse contra Senaquerib. Esto trajo como consecuencia un ataque de Senaquerib a las ciudades pertenecientes al rey Ezequías, tal como lo dice Isaías 36:1. En el año 14 del rey Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. En este momento Ezequías sabía que tenía un problema grave, que era enfrentar al rey de Asiria. Y las cosas no terminarían allí, sino que se empeorarían. Y esto nos lleva a la parte del lunes bajo el título Propaganda. En ese momento ya el rey Senaquerib envió a sus representantes hasta Jerusalén para que hablasen a los representantes del rey Ezequías. Y las palabras expresadas por esto fueron tales que lo que buscaban era la rendición de Ezequías y su pueblo, para así ganar la batalla sin ni siquiera luchar. Fue un discurso de propaganda total donde se buscaba desmoralizar totalmente al bando opuesto. A tal punto fue este discurso que hasta se habló en contra del Dios al que servía Ezequías, diciendo que éste no lo libraría de las manos de ellos, tal cual lo expresa la palabra de Dios en Isaías capítulo 36, versículo 7. Y si dices, en el Señor nuestro Dios confiamos, ¿no es ese aquel cuyos altos y altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judea y a Jerusalén, ante este altar adoraréis? Básicamente fue una propaganda para tumbar cualquier esperanza que tuvieran Ezequías y su pueblo. Pero las cosas allí no terminarían para Ezequías. Eso no significaría una victoria total para el rey de Asiria. Aunque humanamente hablando, Asiria debió aplastar a Jerusalén. Pero Ezequías todavía tenía un as bajo la manga, y este as era Jehová. Curiosamente, bajo el título Conmocionado, pero no desamparado, la lección del martes nos presenta lo que hizo Ezequías para evitar la catástrofe que se aproximaba a Jerusalén. Años atrás, su padre, el rey Acaz, había desechado la palabra de Dios a través del profeta Isaías y se unió a Asiria. Esto trajo como consecuencia el mal que estaba pasando Ezequías, su hijo, en ese momento. Pero Ezequías hizo lo que su padre no hizo. Acudió al consejo de Dios a través del profeta porque sabía que su única escapatoria, su única salida estaba en las manos del Señor. Así es que Ezequías envió a sus siervos ante el profeta Isaías para ver qué palabra tenía Jehová para él. Isaías 36, versículo 5 dice lo siguiente: fueron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías: decid a vuestro Señor, así dice el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me ha blasfemado el siervo del rey de Asiria. Yo voy a poner en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y allá haré que perezca a espada. Inmediatamente estas palabras se cumplieron. Senaquerib escuchó que sus enemigos estaban atacándolos y se retiró del territorio de Judá y de Jerusalén. En ese momento mandó también un mensaje para Ezequías diciéndole que no lo engañe su Dios con falsos rumores,
Lo que no sabía Sennacherib era que esto era parte del plan de Jehová para lograr su exterminio y la victoria final de Ezequías. Así es que Ezequías, ante este llamado de amenaza de Sennacherib de que estos falsos rumores no harían que él se detuviera en su ataque, Ezequías oró al Señor pidiéndole a Dios protección, pidiéndole a Dios una guía. Y después de esta oración, tal como lo dice la parte del miércoles, todo lo demás, el resto es historia. Y nos narra la palabra de Dios en el versículo 36 del capítulo 37. Entonces esa noche vino el ángel del Señor y mató a 185,000 hombres en el campamento asirio. Cuando los demás se levantaron por la mañana, no había más que cadáveres. Ante esta derrota, el rey de Asiria, Sennacherib, se fue a su tierra, donde encontró la muerte a manos de sus dos hijos. Tal cual había dicho el Señor anteriormente, voy a poner en él un espíritu, y oirá un rumor y volverá a su tierra, y allá haré que perezca a espada. Por último, el jueves estuvimos viendo en la enfermedad y en la riqueza. Y allí pudimos ver la enfermedad del rey Ezequías, una enfermedad la cual envió el Señor a través de Isaías a decirle a Ezequías que moriría a causa de la misma. ¿Qué hizo Ezequías? El versículo 3 del capítulo 38 dice: Señor, te ruego que te acuerdes que anduve fielmente ante ti, con íntegro corazón, y que hice lo que ha sido agradable ante tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto. En ese momento la respuesta de Dios fue inmediata. Dios envió a Isaías otra vez donde Ezequías a decirle que le daría 15 años más de vida, y la señal de esto fue, según el versículo 8, que el reloj solar que había hecho el padre de Ezequías, Acaz, retrocedería 10 grados. Y esta señal fue tan grande que los babilonios que estudiaban los astros la vieron y fueron a Jerusalén para que Ezequías le explicara el prodigio hecho en los cielos por parte de su Dios. Evidentemente Ezequías hizo otra cosa, pero de todas formas experimentó en carne propia el poder milagroso de Dios y el poder inagotable del Todopoderoso, que le da la victoria a todos aquellos que confían en él. Que esta historia real que le ocurrió a Ezequías nos anime a nosotros a seguir hacia adelante confiando en el Señor sin importar las adversidades que se nos presenten. Dios te bendiga. Vamos a orar. Bondadoso Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra y por esto que se registró de Ezequías. Bendícenos, Señor, y permite que podamos siempre confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.